Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea que, la verdad, podría cambiar por completo cómo vemos la educación. Se trata de repensar la calificación. A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si los exámenes y las calificaciones no sirvieran para ponerle una etiqueta a los alumnos, sino para que de verdad aprendan? Bueno, justo esa es la pregunta que pone sobre la mesa el doctor Ángel Díaz Barriga, y su perspectiva de verdad le da una sacudida a los cimientos de la evaluación escolar. Ok, para entrarle a este tema, vamos a ver primero cuál es el problema con las calificaciones. Luego, nos echamos un clavado a su historia, que es bastante sorpresiva. Después, checamos dos formas de pensar sobre la evaluación, cómo se ve esto en el salón de clases y al final, la pregunta del millón. Entonces, ¿qué hacemos con las calificaciones? Venga, empecemos por lo primero. Cuestionar un sistema que casi todos damos por hecho. Miren, el argumento central es este. La calificación escolar, ese numerito, no es realmente una herramienta para enseñar. Para nada. Es más bien una herramienta administrativa. ¿Para qué? Pues para clasificar a los estudiantes y prepararlos para el mercado laboral. Y esto empieza desde chiquitos, ¿eh? Este sistema nos empuja a competir en lugar de colaborar. Piensen en las estrellitas en la frente y todo eso, ¿no? Se trata de diferenciar. Y aquí viene lo bueno. Uno podría pensar que esto de calificar ha existido desde siempre, pero no. La verdad es que es mucho más nuevo de lo que nos imaginamos. Fíjense en esta línea del tiempo, porque el cambio es brutal. En el siglo XVII, con un pensador como Comenio, la idea era que el estudiante dominara el tema, que no quedara nada de error. O sea, el objetivo era aprender. Pero ¡pum! Para el siglo XIX, con Barbier, la cosa cambia. Se inventan las calificaciones para mandar una señal al mercado laboral. Y ya para rematar, en el siglo XX la palabra evaluación ni siquiera nace en la educación, viene del mundo de los negocios y la psicología. O sea que el punto clave es este. La teoría de la evaluación que usamos hoy se importó a las escuelas. No nació ahí, y llegó con ideas de control, de medición, no necesariamente de aprendizaje. La meta era ser objetivos y eficientes, casi como si las escuelas fueran fábricas de producción en serie. Bueno, toda esta historia nos deja en una encrucijada, en dos caminos muy diferentes sobre cómo entender la evaluación formativa. Y aquí se pone interesante, porque el contraste es súper claro. Por un lado, tenemos el modelo que podríamos llamar anglosajón. Aquí el profe es el que dirige, usa herramientas como rúbricas o listas, y el estudiante es, pues, el objeto que se está evaluando, ¿no? El objetivo es clasificar. Pero por otro lado está el modelo francófono, y aquí todo se voltea. El estudiante es el protagonista de su propia evaluación. El objetivo ya no es clasificar, sino que aprenda a autorregularse y a reflexionar. Y justo como dice Philippe Renaud, el gran riesgo del primer modelo es que acabamos dándole más importancia a las herramientas, a la rúbrica, al checklist, que al aprendizaje mismo. Y como insiste Díaz Barriga, incluso la rúbrica mejor hecha y con las mejores intenciones, en el fondo, sigue siendo una herramienta para clasificar, no para aprender. Ok, entonces dejemos el problema y vayamos a la solución. Vamos a ver cómo esta otra forma de pensar construye un ambiente de aprendizaje totalmente distinto. El corazón del modelo francófono es un concepto llamado regulación interactiva. Suena complicado, pero la idea es sencilla. Es el proceso donde el estudiante se pone a pensar activamente sobre cómo está aprendiendo. Se hace preguntas como, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me llevo de la clase de hoy? ¿O qué le puedo aprender a mis compañeros? Lo que se busca con esto es crear un ambiente de confianza. La meta es que el alumno se vea como en un espejo, que entienda por qué se equivocó. No nada más que sepa que se equivocó, que se vuelva un agente activo de su aprendizaje. Y ojo, esto es importantísimo. No se trata de castigar y no tiene nada que ver con la calificación final. Bueno, todo esto puede sonar muy teórico, muy en el aire, pero el doctor Díaz Barriga nos da ejemplos súper claros de cómo se lleva a la práctica. Un concepto clave es el timing pedagógico. ¿Qué es eso? Es como el instinto del buen maestro. Es esa habilidad de darse cuenta en medio de la clase de que algo no está conectando, de que los alumnos no están entendiendo y, ¡zas!, cambiar la estrategia en ese momento. Es pura sensibilidad y flexibilidad para adaptarse a lo que está pasando en tiempo real. Y miren, esta cita de una maestra de preescolar lo dice todo. Escuchen. Tú diseñas, te preparas y resulta que surgen otros intereses. Te desvías hacia otro lado. Tengo que crear otra estrategia en ese momento. Eso, justo eso, es el timing pedagógico en acción. Pero, ¿y qué pasa con los exámenes? Bueno, hasta un examen tradicional se puede transformar. Aquí hay dos ideas. Opción A. Después del examen, los alumnos se juntan y discutan los resultados para corregirse entre ellos. Opción B. Los alumnos solo contestan las preguntas de las que están seguros. En las que no, escriban por qué no pueden responder. A lo mejor no entendieron el tema o se les hizo muy complejo. ¿Se dan cuenta?
En los dos casos, el objetivo ya no es el número, sino entender y reflexionar. Claro, todo esto suena muy bien, pero nos lleva a la pregunta que seguro muchos se están haciendo. Ok, si todo esto es para aprender, ¿de dónde sale la calificación final? Aquí el doctor Díaz Barriga hace una separación que es fundamental entender. Una cosa es la evaluación formativa y otra, muy distinta, es la calificación. La primera es un proceso para aprender, es pedagogía pura. La segunda es un trámite administrativo, un requisito para obtener un certificado. Entonces, ¿cómo se arma la calificación? Bueno, se hace a través de lo que el autor llama un arbitrario. Y ojo, arbitrario aquí no significa que sea un capricho o algo al azar, para nada. Se refiere a una decisión profesional, a un criterio que establece el docente. Por ejemplo, decidir que la participación vale 10%, las tareas 35% y el examen 40%, ese es el arbitrario. Son las reglas del juego que se definen para poder calificar. Justo como se ve en esta tabla, tenemos diferentes entregables, participación, tareas, examen, cada uno con su peso, y al final se suman para darnos ese número final. Es un proceso, como ven, totalmente administrativo y separado de todo el trabajo formativo del que hemos hablado. Al final, todo este replanteamiento nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿Para qué es la escuela en realidad? Y con esto cerramos, dejando una pregunta para la reflexión. ¿Qué creen que cambiaría en la educación si la evaluación de verdad se enfocara en el progreso de cada estudiante, en lugar de en ponerle una etiqueta? Hasta aquí nuestro análisis de hoy.